El tema de esta tarde va a ser la importancia de ser un buen juez. La importancia de ser un buen juez. La importancia de ser un buen juez. El contexto de este capítulo 58, hermanos, hemos venido estudiando, es el contexto del que lo escribe, es el rey David. El rey David, usted y yo hemos estado hablando que el rey David andaba huyendo de la justicia. Y la situación es que el rey Saúl buscaba para matarlo, buscaba por tierra, mar y por todas partes para matarlo. A tal grado que tiene que David irse a la tierra de los filisteos y tiene que Dios hacer un milagro en ese momento para que él pueda lograr sobrevivir de la amenaza real de Saúl. Ahora, cuando vemos este escenario, hermanos, el contexto de este escenario es que Saúl era un rey. Y usted sabe que en todo país, en toda nación, hay leyes, hay reglamentos y por ende hay personas que ejercen esa potestad que le da la ley. O sea que habían jueces. En la Biblia habla que los que deberían de desempeñar el cargo de jueces, deberían de ser personas espirituales, personas que se apegaran a la ley terrenal y a la ley espiritual. Pero resulta acá que David, del que estamos hablando, el que escribe el capítulo número 58, el que anda huyendo de la justicia. Primeramente anda huyendo de Saúl y segundo anda huyendo de la justicia. Pero resulta que al gran hombre de Dios que es David, resulta que Saúl era el del poder, como un país. Y entonces Saúl, habían jueces. Y Saúl había hablado con los jueces para que le hicieran un juicio injusto a David. Entonces usted vea el nivel de enemigo. O sea, no solamente era huir de Saúl, del rey, sino que también Saúl había planificado y había hecho un proceso legal contra David. Allá en el capítulo número, váyase al primer libro de Samuel, para que usted pueda ver, en el primer libro de Samuel, en el capítulo número 22. Y el versículo número 6 dice, vea lo que dice ahí el título: Saúl mata a los sacerdotes de Nob. Oyó Saúl que se sabía de David y de los que estaban con él. Y Saúl estaba sentado en Gaba, debajo de un tarisco sobre un alto, y tenía su lanza en su mano, y todos sus siervos estaban alrededor de él. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él: oíd ahora, hijos de Benjamín, os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas, y os hará a todos jefes de millares y jefes de centenas. Se está refiriendo a David. Para que todos vosotros haráis conspirado contra mí, y no haya quien me descubra al oído cómo mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí. Y ninguno de vosotros que le duela de mí y me descubra como hijo ha levantado a mi siervo contra mí para que me aceche tal como lo hace hoy. Entonces Doeg, edomita, que era el principal de los de Saúl, un juez, respondió y dijo: yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, a Ahimelech, hijo de Ahitob, y el cual por él le consultó a Jehová y le dio provisiones, y también le dio la espada de Goliat el filisteo. Entonces aquí usted va viendo que Saúl se da cuenta de que estos jueces eran jueces pues, así como jueces de paz, jueces de penales. Estos jueces estaban a favor de David. O sea, legalmente estaban a favor de David, porque David no había hecho nada malo.
Pero viene este Saúl, que era el rey, y lo que hace es que se da cuenta quiénes estaban a favor de David, y ahí más adelante usted lo puede leer, y los mata a todos. Pero hay un grupo de jueces que es Doeg, y dice una verdad a medias, y esa verdad a medias hace que maten a estos hombres. Ahora, cuando usted ve este escenario, hermanos, este escenario de este capítulo número 22, usted ve de que habían jueces que estaban a favor de la justicia, que eran los jueces que se habían dado cuenta de que David no había hecho nada malo, que era un inocente. Pero usted ve el contexto y resulta que, en buenas palabras, le arman el tamal a David legalmente entre Saúl y sus jueces y lo condenan. El contexto habla que a David lo condenan por traición a la patria. Entonces David es sentenciado a la patria, pero no solamente alguien que era en ese delito sentenciado por traición a la patria. Cuando una persona era condenada por ese delito y era sentenciada por ese delito, lo que resultaba era de que nadie se podía acercar a esa persona. Nadie se podía acercar a esa persona, nadie. Todo mundo se alejaba de esa persona porque era un traidor de Israel. Entonces David enfrentaba a Saúl, que lo quería matar. Ahora enfrenta la ley, y por eso es que no podía vivir en Israel. Porque por eso es que vivía en las montañas, porque muchas veces hablamos de que David vivía en las montañas, pero no podía vivir en la ciudad porque tenía una orden de captura de parte del andamiaje legal de Saúl. Y entonces resulta que en este escenario viene David, y ya en el capítulo número, váyase al Salmo 58 para que pueda lograr entender. Entonces ya acá, ya David está condenado por traición a la patria. Ningún ciudadano se acerca a este traidor a la patria, y por eso tiene que vivir en las montañas. Y ahora en el 58, si usted lo lee, usted ahora lo va a entender. Y dice: oh congregación, pronunciáis en verdad justicia, juzgáis rectamente, hijos de los hombres. O sea, aquí viene ahora la queja. ¿La queja de quién? De David ante los jueces, y les dice: señores, ustedes pronuncian la verdad con justicia, juzgan rectamente a los hijos de los hombres. Y entonces dice el versículo número 2: antes en el corazón maquináis iniquidades y hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. Entonces aquí David se está quejando que lo han condenado a él a un juicio injusto. Y no solamente injusto, sino que no lo han vencido en juicio. No lo llamaron y le dijeron: David, defiéndase de lo que se le acusa, sino que lo condenan. Y ahora David tiene que huir por las montañas. Y no solamente huir por las montañas, sino que además de huir por las montañas, nadie del pueblo se acerca. Usted ve que cuando una persona tiene una condena, cuando una persona ya es un fugitivo, usted conoce las leyes. ¿Y cuáles son las leyes? Por ejemplo, si lo agarran en su casa, a una persona que es fugitivo de la ley, usted también, el dueño, se va también. Entonces por eso es que todo mundo se corre. Hasta la misma familia le dicen: no, no te puedo tener aquí al hijo. Andate para tal parte, andate para otra parte, pero andate lejos de mí, porque aunque sea tu madre y tu padre, si te agarran, me van a llevar a mí por cómplice. Entonces David estaba enfrentando todo este rechazo del pueblo de Dios. Entonces usted va viendo cómo no solo es Saúl, sino que son las leyes, sino que es el pueblo. O sea, entonces por esa razón, acá en el 58, David ahora se queja ante estos hombres y le dice: miren, ustedes me hicieron un juicio injusto, pero y son tan corruptos que desde antes de recibir piensan, dice: antes en el corazón ustedes maquinan iniquidades y hacen pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. O sea, negocian con la justicia de las personas, dice David a los jueces que lo condenaron.
Ustedes por quedar bien con Saúl me condenaron a algo que yo no había hecho. Ustedes por quedar bien con su gente y por no perder los privilegios que ustedes tienen, me condenaron, dice David, ante estos jueces que lo condenaron. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor esta mañana. Ahora, vamos a dejar esa parte ahí para que podamos entender esta mañana esta parte bíblica. El juzgar, hermanos, el juzgar, la palabra juzgar, la palabra juzgar es una atribución que el único sobre la faz de la tierra, sobre la faz del universo, el único que tiene la facultad de juzgar a los hombres, a los seres inmortales, a los demonios, al diablo, el único que tiene, es el dueño de esa facultad, es Dios, es el Hijo de Dios. La Biblia establece que al Hijo de Dios se le ha dado la potestad de juzgar toda obra en la tierra, debajo de la tierra y arriba de la tierra. Él es el dueño de todo juzgamiento. Y dirá alguien, ¿por qué es el dueño? ¿Por qué es el dueño? ¿Por qué le han dado esa atribución a él? Porque es el dueño. Porque es el dueño del universo. Porque sin él nada somos. Porque él es el que creó el universo. Porque él es el que creó a los hombres. Porque él es el que creó a los seres humanos. Pero resulta que el Señor, en su infinita misericordia, en la infinita misericordia de Dios, entonces el Señor, Dios, el dueño de esa atribución, hace algo peculiar. Y lo que hace es que delega esa función. Se lo voy a repetir. El dueño de la palabra juzgar es Dios. Entonces, el dueño de el único que puede juzgar, que es Dios, entonces él, para que las cosas funcionen correctamente, para que no haya una concentración de poder, para que lo entendamos así, y para que cosas triviales usted no tenga que ir a donde Dios a consultarle y hacer cola delante de Dios para que el Señor le dé una cita, entonces el Señor delega esa función. Y esa función que delega, que es la función de juzgar, de ser jueces, la delega en los hombres. Entonces, los hombres, hay momentos en donde tenemos esa delegación del juzgamiento. ¿Y cuáles son esos escenarios? Esos escenarios en donde el hombre, el que no puede juzgar, el que no es dueño del juzgamiento, porque es él. Entonces hay momentos en donde ese hombre se vuelve un juez, en donde ese ser humano se vuelve un juez. ¿Y cuáles son esos momentos? ¿A dónde está delegada esa potestad de juez? Por ejemplo, lo vemos en el caso de los gobernantes. Entonces el Señor viene y crea un país y entonces delega esa potestad de juzgar a los gobernantes, políticamente hablando. Después, macromente hablando, los gobernantes, políticamente hablando, de un país. Pero después vienen otros jueces, y son los jueces que imparten justicia, civilmente hablando. Pero después de todo eso, vienen otros jueces. Vea cómo es Dios. Mire cómo va Dios haciendo los sistemas para que todo vaya funcionando bien. Y viene el Señor y crea a los empresarios, las personas que les interesa generar empleo en el país. Entonces ese empresario se convierte en un juez. ¿Un juez de qué? De él depende la comida de esas personas. Si su empresa es de 50 personas, 100 personas, 200 personas, entonces él se convierte en un juez. Y en ese momento que él se convierte en un juez, de la familia, de los hijos y todo eso, es un engranaje que está en esa empresa. Entonces ese empresario
es un juez. Pero no solamente ahí, sino que otro juez es cuando entramos a la familia. El padre de familia se convierte en un juez en la familia. Es el patriarca. La familia no existía. Esos hijos no existían. Esa esposa no se habían conocido. Pero en su infinita misericordia Dios permite que se una esa familia y que de la unión de esa familia nazcan hijos. O sea, nace un país nuevo, nace hijos nuevos, nace una familia nueva. Y entonces el dueño de esa familia es ese padre, es esa madre. Y ahí están esos padres y esa madre ejerciendo la función de jueces. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces usted va viendo cómo esta potestad de ser jueces, el Señor empieza a delegarla y va bajando y va bajando y va bajando la potestad la va bajando. Y sigamos bajando. Ahora veámoslos a nivel de hijos. Usted sabe que Dios es poderoso. Y cuando los hijos nacen, Dios puede hacer que todos nazcan a la misma vez. Por ejemplo, si es una familia de 3 hijos, Dios puede hacer que los 3 nazcan a la misma vez, a la misma hora y en el mismo momento. Por ejemplo, creo que a los perritos les pasa eso, ¿verdad? Que cuando es la camada de 8 de una sola vez. Pero a nosotros los seres humanos, entonces el Señor también, cuando nacen los hijos, hay alguno de ellos que Dios dice, este va a ser el primero de sus hermanos. Este va a ser el segundo. Este va a ser el tercero. Este va a ser el cuarto. ¿Quién decidió eso? Yo. No, fue el Señor. Y también ese hermano mayor, en todas las familias cristianas, se convierte en ese juez de sus hermanos. Y entonces el hermano mayor es el hermano que se le ha dado la atribución para ser juez, para ser el modelo. Entonces ese hermano mayor tiene una responsabilidad sobre sus hermanos. A tal grado que en el pueblo de Israel, al hermano mayor, al hijo mayor, se establecía que se le tenía que dar una doble porción. O sea que si había una herencia, había que darle, se repartía la herencia, pero al mayor se le daba una doble porción porque era el mayor. Porque era el que tenía la responsabilidad de ser ejemplo, porque era el que tenía la responsabilidad de sojuzgar. Y entonces usted dirá, hermano, usted está hablando locuras. No. Por ejemplo, yo me crecí en una familia en donde todo este juzgamiento se ha venido cumpliendo. Por ejemplo, cuando mi papá salía del país, entonces mi papá venía, se despedía de nosotros y nos decía, ahora está a cargo tu madre. Y ustedes, todos los 4 varones, tienen que obedecerle a su madre. Y hacíamos la transición, ahí a las 4 de la mañana, a la hora que nos despedíamos, en el aeropuerto, en el bus, donde sea. Y él, vaya, hijo, vamos a orar, me voy, pero ahora queda a cargo su madre. Y usted como mayor queda a cargo de sus hermanos. Y también cuando mi madre y mi padre salían, y entonces venía mi padre y mi madre y oraba por el mayor. Y decía, ahora usted, hijo mayor, está a cargo de la casa. Está a cargo de la casa. Y reunía a mis hermanos y me los ponía enfrente. Si su hermano mayor llega a la conclusión de que usted infringió algún reglamento de la casa, él tiene toda la potestad de agarrar el cincho y cinchasear a su hermano. ¿Qué le parece? Claro, no era fácil usted, hermano mayor, agarrar el cincho y cinchasear, pero el papá pasaba el mando y decía, no se preocupe porque yo le estoy dando la potestad. Si su hermano viene tarde, me dice, y si no me dice, usted puede pegarle. Claro, yo nunca lo hice porque me los iba a echar de enemigos. Pero ¿qué le quiero decir? Entonces, todos, a veces uno dice, hermano,
Está hablando muy allá. Por eso es que la potestad de ser jueces está en todas partes, hermano. Está en todas partes. Si tú eres hijo mayor, si tú eres menor, si tú eres padre de familia, si tú eres un juez civil, si tú eres un gobernante, si tú estás en una posición de una empresa, eres dueño de una empresa, o sea, en el área que la persona está liderando, se convierte en jueces. Y entonces el Señor, como Él sabe que esto solo le corresponde a Él, ¿a quién? A Dios, a nadie más, porque Él es el dueño. ¿Quién es el que creó esa familia? Para que lo entendamos eso. El papá. Papá y mamá se enamoraron y nacieron los hijos. Pero cuando a mí se me delega como mayor la función de ser jueces sobre mis hermanos, yo no soy el dueño. Yo no puedo, porque ahora como mi papá ya dice que yo soy el que mando aquí, y entonces como soy el que mando aquí, vení, tengo ganas de agarrarte a patadas y te voy a agarrar a patadas, hermano, y me tenés que obedecer. Eso sería un juez injusto. Sería un juez, o sea, que gobierna sobre lo corrupto. Entonces, uno tiene que entender que la capacidad de juzgar, todos la tenemos. Por ejemplo, yo una de las cosas que le agradezco a mis padres es que cada vez que la regué, porque uno de hijo la riega mañana, tarde y noche. Y una de las cosas que yo le agradezco es que nunca me avergonzaron delante de la gente. O sea, yo no tengo un recuerdo de que mi papá nunca me pegó ninguna patada. No tengo ningún recuerdo de que mi mamá delante de la gente, ¡pum!, no, siempre la sanción fue: cometiste un error, dentro de 15 días nos vamos a ver. Y uno pasaba los 15 días, ay Señor, y había un cuarto de consulta, era el cuarto de abajo, y a los 15 días, pasaban los 15 días, y después decía: dentro de otros 15 días vamos a resolver aquel problema que hiciste allá, que te echaron del colegio. Y uno pasaba los 30 días, ¿y qué sucedía en el cuarto de consulta? Y entonces pasábamos, hacíamos cola, y en el cuarto de consulta entonces uno ya sabía que le iban a pegar 5 cinchazos en la espalda o en las nalguitas de hombre, bien pegados. Nada que patadas, nada que trompadas, así, ay niño, sí, te voy a aventar esto. No, eran, y hacíamos cola. Y entonces va uno, y entonces yo me recuerdo que me ponía unas pijamas y me ponía un montón de cosas atrás, porque cuando caían los hinchazos, ¡pum! ¡Pum! 4 casos bien pegados. O sea, que torcían uno. Y usted, y entonces venía mi papá, va el otro. Y después se salía él afuera y uno estaba adentro. Y cuando uno salía, estaba él afuera. Vaya, venga para acá, deme un abrazo. ¿Cómo que un abrazo? ¿Cómo que un abrazo? Me acabas de pegar. Pero ¿sabe por qué le pegué? Y no, mire lo que hizo ahí en el colegio, pues lo echaron 3 días. Mire lo que hizo, deme un abrazo. Y usted iba, un beso también. Ahora entiende usted por qué su hijo lo quiere matar. Ahora entiende por qué lo quiere matar. Yo conozco hijos que están en la cárcel y dicen: un día voy a salir y lo único que voy a salir es a matar a mi tata. Porque gobernaron, fueron jueces injustos, fueron jueces corruptos, fueron padres alcahuetes, fueron personas que no gobernaron bien. Se les dio la atribución, se les dio la facultad, pero abusaron de su poder. Agarraron a patadas por patadas y agarraron así, y así no se gobierna. Siempre se tiene que gobernar sobre la misericordia, sobre la bondad, sobre el amor. La sanción debe de venir porque cometiste un error, no te lo puedo dejar pasar. Esto es de Dios, te va a servir, vas a ser una mejor persona. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor.
Es que ya no hay o qué hacer con este hijo. Por eso es que uno tiene que entender que usted es un juez. ¿Por qué? Mire, nunca vamos a quedar bien con las personas. Jamás. Por ejemplo, si usted es empresario y usted me escucha, eso es algo que todos lo sabemos. Nunca usted va a quedar bien con las personas. Jamás. Eso es así. Es una naturaleza de los seres humanos. Pero las acciones que nosotros hemos tomado en las empresas deben de ser basadas en la justicia. Mira, te voy a quitar porque mira este desfalco en la empresa que hay. No puedo más que, pero voy a ser misericordioso. Este robo que me has hecho, tengo toda la facultad para meterte preso, como decimos en buen salvadoreño, por este robo que me has hecho. Pero la pérdida la voy a absorber yo, el robo lo voy a absorber yo como empresa, pero también te voy a tener que quitar. Pero también puedo meterte preso porque es robo, pero no lo voy a hacer. Entonces uno tiene que entender que en todas las posiciones estamos juzgando, estamos haciendo esta parte que no nos compete a nosotros, no es de nosotros. Esta es una facultad que la tiene el único, y el único es el Señor, es Dios. Pero Él en su infinita misericordia nos la transmite a nosotros, nos la pasa a nosotros, y ahora nosotros la tenemos ahí donde usted está. Usted es el jefe de la colonia, el de la directiva, en el área que está ahí. O sea, en ese liderazgo usted tiene que entender de que los parámetros y los fundamentos para ejercer nuestro juzgamiento siempre debe ser la misericordia, el amor, la bondad, porque Dios es misericordioso, Dios es amor, pero Dios también es fuego consumidor. Entonces David se queja en el 58 de estos jueces que lo condenaron sin tan siquiera estar presente, que le hicieron la cama sin tan siquiera estar presente. Entonces uno tiene que entender de que tarde o temprano, usted y yo vamos a ser llamados a cuentas. Hay un libro que habla entrevistan a 50 personas que han muerto, 50 personas que han muerto. Y la mayoría de las personas estas que han muerto y han regresado a la vida, pues por supuesto siempre van a morir, pero por alguna enfermedad salieron del cuerpo. Y la mayoría, o sea, el patrón de todas ellas, hablan de que cuando una persona se muere, instantáneamente que cuando una persona se muere, cuando usted sale del cuerpo, la mayoría de estos testimonios dicen, esto no es de la Biblia, pero nos ayuda para ilustrar. Entonces la mayoría de ellos dicen que cuando uno se muere, empieza una película de la vida. Empieza cuando uno nació, cuando uno creció, hasta el momento en que nosotros morimos. Empieza una película. Aquí hay algunos hermanos que han salido del cuerpo por alguna enfermedad y han tenido que regresar, y también cuentan esa experiencia que empieza una película de la vida. O sea, usted y yo tenemos que saber que usted y yo somos jueces de nuestra vida. O sea, usted no ha venido acá a hacer lo que se le pegue la gana. O sea, nosotros nacimos aquí en este mundo con un propósito. Usted y yo nacimos aquí en este mundo con un objetivo. Y el objetivo que usted nació es diferente al del otro. Y donde usted se ha desempeñado, tiene que entender que en la vida, todo lo que nosotros hemos hecho en la vida, cuando el día que nosotros partamos de este escenario, de esta vida terrenal, ese día nosotros nos vamos a presentar. Ya nosotros no vamos a ser jueces de nuestros hijos, ya no vamos a ser los patronos, vamos a presentarnos delante del gran juez que es el Señor. Y ahí estará el Señor y pasaremos delante de Él y nos dirá: ¿qué hiciste en la tierra? ¿Qué hiciste en la tierra? Y es ahí en donde mucha gente no va a hallar qué hacer. Es ahí donde mucha gente va a decir: mira, Señor, yo lo que hice fue esto otro, fue acá.
Y es ahí donde el Señor llegará a una resolución. Mira, fuiste infiel con el talento que te di, con la vida que te di, por ende no te puedo dar vida eterna. Entonces usted y yo tenemos que entender que hay una realidad, que tarde o temprano nos presentaremos a la puerta del gran yo soy. Y siempre el pastor nos los ha transmitido a lo largo de los años aquí en esta iglesia. El día que usted y yo nos presentemos del gran juez, ese día el Señor, ese gran juez, estará ahí sentado, nos entrevistará. Y ese día ese gran juez no nos va a decir a dónde vivías, cuántas propiedades tenías, qué títulos tenías. Porque mucha gente cree que porque es doctor, que tiene divinidades y que es millonario, que maneja tal carro, que esto, allá el Señor, pase adelante, hijo, que le quiero preguntar en qué colonia vivía allá en la tierra. Mire, fíjese que yo vivía en una colonia donde solo ricos vivían, se llama Beverly Hills, allá en Los Ángeles. Y yo, Señor, le doy muchas gracias porque me permitió vivir. Es que allá el Señor no te va a preguntar dónde vivías. Mira, Señor, fíjate que yo manejaba allá un jet. Allá el Señor no te va a preguntar qué carro manejabas. Allá el Señor no te va a preguntar qué, o sea, cosas terrenales de la tierra. El Señor te va a preguntar qué hiciste para los propósitos de la vida eterna. Y es ahí en donde la gente va a decir: esto no me lo explicaron en la tierra. Esto no me lo explicaron en la tierra. Y la gente se va a llevar un gran fracaso. Se va a llevar una gran desilusión. Porque el falso evangelio predica de que te apropies de lo terrenal. Y sí, lo terrenal es bueno, nos ayuda a tener una mejor calidad de vida, pero para eso sirve, no para más. Pero allá el Señor nos va a preguntar: ¿qué hiciste por mi obra? ¿Qué hiciste para que mi evangelio avanzara? ¿Qué hiciste para predicar el evangelio? En otras palabras, el Señor te va a preguntar: ¿cuántas almas te ganaste para Cristo? ¿Qué hiciste para que el evangelio se predicara? Y es ahí en donde la gente va a decir: no, yo no hice nada, yo lo que hice fue esto otro. Pero eso no te va a servir de nada. Pero el falso evangelio insiste que el Señor te va a preguntar de las cosas terrenales. Y allá en esa eternidad nada de lo terrenal vale. Lo único que vale es los frutos, la presencia de Dios, que haya vida eterna en nosotros para presentarnos delante del gran juez que es Dios. Ahora, quiero decirles a todos aquellos que en esta tierra han sufrido una injusticia, a todos aquellos que tarde o temprano nos cometen una injusticia, a veces motivo, en las diferentes áreas. A flor de esta tierra, los hombres se ríen. Los hombres se ríen como se reían de David, que lo habían condenado, que el hombre andaba huyendo, que el hombre ya casi lo matan. Estos jueces se mataban de la risa y decían: ganamos, logramos condenar a David, y ando huyendo, y se reían. O sea, parece que los hombres se reirán. Parece que tu marido se reirá, que te dejó en la calle, que tu mujer te dejó en la calle, que tus hijos hicieron esto. Parece que esa injusticia y todo eso quedará ahí como que nadie se dio cuenta. Yo recuerdo del caso de unos hijos que mataron a sus padres de aquí. Mataron a sus padres para cobrar el seguro. Y ahí andan libres. O sea, dejaron una cacerola encendida y la mamá quedó en la casa dormida, y resultó que la casa agarró fuego, y con todo y la mamá.
Y entonces después todo el mundo andaba diciendo que había sido para cobrar el seguro. Y entonces ahí andan riéndose. Tal vez compraron un buen carro, tal vez compraron una buena casa, tal vez ya se lo gastaron y nadie sabe. Se rieron de los hombres. Pero eso es temporal. Tarde o temprano, esa injusticia que hiciste con tus padres, esa injusticia que hiciste con tu marido, esa injusticia que hiciste con los hijos, eso que hiciste con aquellos, con esos, tarde o temprano vendrá la mano del juez justo que es Dios. Tarde o temprano vendrá Dios a arreglar las cosas que son justas, porque Dios es justo y es misericordioso. Entonces quiero decirles a todos aquellos que ahora están enfrentando una injusticia, probablemente están condenados, probablemente, yo recuerdo del caso de un marido de aquí de la iglesia, y ellos se habían casado con su esposa. Y usted sabe que cuando una persona se casa, bueno, ahora hay varios regímenes patrimoniales, ¿verdad? Que cómo nos vamos a casar, juntos o separados y todo eso. Antes solo había uno, bienes juntos. Y entonces resulta que ellos se casaron, bienes juntos, y hicieron mucho dinero. Pero resulta que este personaje, que es el marido, él se jactaba de que le había dejado sin nada a ella. Y me recuerdo que en una ocasión que yo hablé con él, se jactaba que ella, mira, ni oposición puso cuando firmó, ni un solo, y quedó sin nada. Y se ríe y dice, yo soy de la idea de lo correcto. Si, por ejemplo, si pusimos una empresa entre los dos, pusimos un matrimonio entre los dos y los dos aportamos y los dos logramos avanzar en esto, probablemente este tenga un más porcentaje o este otro más porcentaje, pero puede haber un equilibrio, que uno se sienta bien, pues que nadie se vaya a sentir traicionado, que nadie se vaya a sentir que abusó del otro, sino que llegar a un punto de equilibrio donde vos te sientas bien y yo me sienta bien. Pero este marido se jactaba que no le dejes nada, y ahí anda chuña, ahí anda en el bus, y ahí anda esto, y se ríe. Yo quiero hablarles a todos aquellos que están enfrentando una injusticia, a todos aquellos que dicen, ay, ¿qué me pasó esto? Qué bruta fui, ¿por qué firmé? No se preocupe. No se preocupe, porque usted es una hija de Dios, usted es un hijo de Dios. No se preocupe de esa injusticia de los hijos, que el hijo la mató, que el hijo le firmó y le vendió la casa. No se preocupe, hay un juez justo, y no es un juez terrenal, es el juez que Dios nos dio la vida, es el dueño del universo, y él un día, tarde o temprano, nos llamará a cuentas a todos aquellos que hemos cometido una injusticia y no vamos a hallar qué hacer. Por eso es necesario ser buenos jueces, que nuestro juzgamiento siempre esté pegado a los principios del reino, que es el amor a Dios, que es la misericordia, que es la bondad, y que nosotros seamos una persona íntegra delante del Señor y no delante de los hombres. Entonces, algunos dirán, le gané, lo dejé en la calle. Qué bruta es la gente. Sí, parece. Pero hay un Dios que es juez. Y ese juez no va a pasar por nada. Y por eso es que dice la Biblia, no le tengas miedo a los hombres. Tenle miedo al que tiene la potestad para agarrar tu alma y echarla al infierno. Los pastores somos jueces. Hay momentos en una congregación que uno tiene que tomar decisiones difíciles. Decisiones difíciles. ¿Cómo qué decisiones difíciles? Como expulsar a alguien de la iglesia y prohibirle la entrada a una iglesia. Yo me recuerdo de un lobo. Diga conmigo, lobo. ¿Y quiénes son esos lobos? Hombres que vienen a buscar mujeres aquí en la iglesia.
O diga conmigo, lobas. Y mire, entonces, mire, esos hombres, y mire, iba de hablar con no sé quién, y hablar con no sé quién, y hablar con no sé quién. Hay un momento en que el pastor tiene que ejercer y decir, mire, usted tiene prohibido entrar a la iglesia. ¿Y por qué me va a prohibir? Porque usted es un lobo. Usted viene a buscar carne acá. Y a la iglesia no se viene a buscar carne. A la iglesia se viene a buscar la presencia del Señor. A la iglesia se viene a buscar la palabra de Dios, la vida eterna. Pero ahí, cuando nos ha tocado tomar la decisión, hay momentos que uno no le puede decir, mire, fíjese que este es el caso de la hermana o del hermano. Hay momentos que hay hermanos que están en fornicación y uno tiene que tomar la decisión. Usted no puede servir. Pero ¿qué resulta? Que cuando se toman las decisiones, ahí aparecen un montón de alcahuetes. Ay, qué malo es el hermano. No se meta. No se meta. Usted no sabe. No se meta. Me voy con el hermano. Mire, le quitaron el privilegio. Me voy con él. No se meta. No suda calenturas ajenas, porque usted no sabe el caso. Hay momentos que uno tiene que tomar decisiones. Mire, nosotros nos hemos echado más enemigos acá con la iglesia que con la empresa. Pero no importa, porque un día nosotros nos van a llamar a cuentas. Y nos va a llamar el Señor y mira, ¿y cómo tuviste a ese por 20 años en fornicación? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? Explícame. Que no leíste la Biblia. No, Señor, yo no me di cuenta. ¿Cómo que no te diste cuenta? Y no, la gente decía que no se había casado. Ay, es ahí en donde uno no va a hallar donde poner el dulce. Por eso es que uno tiene que trabajar con la ley de Dios, con la bondad, con el amor, con la misericordia. Si se cae el hermano, volverle a darle una oportunidad, volverle a dar otra, hasta que se restaure. Y si no se restaura, como dijo Pablo, échelo afuera para que el diablo lo restaure. Pero es ahí donde uno tiene que entender. Entonces hay un momento que usted tiene que tomar decisiones con sus hijos. O me venís a las 8 de la noche, o aquí ya no podés entrar. Pero ahí está el papá sobándole, iba a desobarle, y el hijo trae una pistola y queda ahí con la novia entrepiernado. Ahí que duerma en el sillón. Ahí ellos no se hacen nada. No se preocupen, no, si son niños inocentes. Cuando te llamen a cuentas que tú mismo permitiste las fornicaciones en tu propia casa, no vas a hallar qué hacer. En mi casa, a mí me gustaba la música mundana. En mi casa nunca me permitieron escuchar música mundana, nunca. Si yo quería escuchar las de aquel, ya saben de cuál va, tenía que encender la radio del carro, y cuando entraba mi papá, apagarla. Porque una vez me recuerdo que la puse a todo volumen y yo dándole. Solo me quedo viendo a mi papá. Última vez, en esta casa solo alabanza, papá. Es que así es. Es que me lo voy a echar de enemigo al hijo. Es que usted es un juez. Usted va a entregar cuenta de su hijo. Usted va a entregar cuentas de su hija. Usted va a entregar cuentas de su esposa. Usted va a entregar cuentas de su esposo. Usted va a entregar cuentas de su empresa. Usted va a entregar cuentas de la grey que Dios le dio a usted, de lo que Dios le permitió. Y lo único que nos va a librar ahí, ¿qué es? Decía el pastor Adonías, por ejemplo, a nosotros nunca, oiga bien esto, nunca se nos permitió poner de excusa el colegio. Nosotros terminábamos el colegio y teníamos que venir a hacer las tareas a la cafetería. Terminábamos la universidad y teníamos que venir después de la universidad aquí a la casa, aquí a la iglesia. Ahí después estudian, ahí vean, ahí reúnen después. Y ahora trabaja el niño, está bien, pero mientras la persona viva en mi casa, vamos a servirle al Señor. Mientras la persona viva y esté bajo mi techo y coma bajo mi techo, aquí tiene que ir a la iglesia. Ay, qué bravo, ay, que no sé qué. Pero es ahí donde vienen las estructuras, la forma, ¿verdad? La forma, por ejemplo, yo me recuerdo que mi papá me decía,
para las vigilias, mira, él sabía que me gustaba el chocolate. Antes, hoy ya no. Y entonces me decía, mira, ¿quieres acompañarme? Y sabes, cuando termina ya en el receso, te voy a invitar a un chocolate. Entonces yo venía por el chocolate. Las vigilias. Te va buscando mañas uno. Y después me recuerdo que, pues sí, como ya no podía con el garrote, ¿verdad? O sea, ya uno se inmuniza. Deme, pues, dele. Hoy dele aquí. Uno se inmuniza, ¿verdad? Entonces tenía que usar estrategias. Un buen juez usa estrategias. Y entonces me recuerdo que él pasaba por mi cuarto a echarse loción. Pues él tiene loción, pero adrede, pues. Y entonces pasa por el cuarto echándose loción. Y yo acostado y arropado y ya medio, y así miren, como no voy a ir a la iglesia. Ya se va. Nos vemos George. Nos vemos. Y nunca salía del cuarto, ¿verdad? Nos vemos. Y sabe así, nos vemos. Y yo, no se va, mano. No se va. Y después, ¿me vas a dejar ir solo? Pum, los sentimientos. ¿Me vas a dejar ir solo? Y me voy a venir tarde noche yo solo. Ah, va pues papá, ahorita me cambio. Ese es un buen juez, usando todas las estrategias, porque ya no podía con el garrote. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. O sea, eso es todo. Es todas las armas. ¿Para qué? Para lograr el objetivo. ¿Para qué? Pues esa mujer no quiere nada. No quiere orar. Entonces usted, imagínense, si su esposa no quiere orar, pero usted se levanta a las 5 de la mañana y se acurruca, usted no le diga ore, acurrúquese ahí una hora. Y ella al verlo ahí por lástima se le va a ir a poner a la par, pues. O sea, uno tiene que entender que tarde o temprano usted y yo nos vamos a enfrentar al gran juez que es Dios. Pero bendito todos aquellos que estamos luchando, que estamos en la sintonía, que hemos entendido que tarde o temprano nos vamos a presentar delante de Dios. Y allá, como le digo, nos van a llamar a cuentas y nos van a decir cómo juzgaste tu familia, cómo juzgaste tu tierra, cómo juzgaste tu vida, en qué la usaste. Mira, Señor, van a decir unos, mira, Señor, yo la usé 10 años para el mundo, fui un buen esclavo del mundo, un buen drogo, un buen bolo. Pero mira, Señor, cuando tú me alcanzaste los últimos 5 años, me entregué a Cristo, serví, puse mi reunión, serví, prediqué, hice esto. Y entonces el Señor va a decir, sí es cierto, le serviste 10 años al mundo, pero me serviste 5 años en la obra, intenso. Por lo tanto, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, porque has sido fiel delante de mí en la tierra. Ahora, hermano, diría usted, soy un buen juez. Su conciencia es la única que le dice. Nuestra conciencia nos predica y nos dice un versículo que si tu conciencia te acusa es porque estás mal. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Cuando la conciencia nos acusa, uno tiene que ir a donde la persona. O sea, por ejemplo, si tú estás enemistado con tus padres, los has maldecido, no los has apoyado, los has traicionado, ¿qué tienes que hacer tú como hijo con tus padres? Ir donde ellos y decirle, padre, perdóname. ¿Por qué? Perdóname, he cometido estos errores y voy a tratar de no volverlos a hacer. Enfrentar la situación. Y eso el Señor lo ve. El Señor es misericordioso y te va a poner en posición de altura. Amén. Entonces decíamos como tema la importancia de ser un buen juez. Entonces la importancia de ser un buen juez, usted sabe si está siendo un buen juez con las personas que usted está guiando. Levante la mano los que están casados, por favor. Ya tiene un ciudadano usted. ¿Quién es el ciudadano? Su mujer. Ya tiene un ciudadano, ya tiene alguien a quien darle el ejemplo. Ya no se diga que usted tenga hijos. Y de ellos depende su ejemplo. Yo siempre se los he dicho. El ejemplo es determinante para que las personas cambien. Yo aquí estoy parado
¿Usted por qué cree que los hijos de los pastores no quieren nada, ni ser pastores? Yo aquí estoy parado porque cuando aquí en este púlpito decían va a haber ayuno toda la semana, en mi casa no había comida toda la semana. ¿Qué le quiero decir con eso? Yo no vi un doble discurso. Si yo como hijo hubiera visto que mi papá les decía a ustedes va a haber ayuno 3 días esta semana y mi papá comiendo, yo le digo, no estuviera aquí parado. Yo diría, mi papá es un gran falso. ¿Por qué sus hijos no quieren nada del evangelio? Porque usted no les ha dado el testimonio. Por eso yo le tengo miedo a mi papá. Cuando dice algo, va a hacer algo, es porque lo va a hacer. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Entonces, usted tiene que entender que el ejemplo determina las cosas. Usted del ejemplo es que se está volviendo bolo. Ahí déjelo. El ejemplo. Y viene la pandemia y sigue sirviendo. Y viene la guerra y sigue sirviendo. Y está enfermo y sigue sirviendo. Y pasa este problema y sigue sirviendo. El ejemplo va a hacer que ese hijo se convierta. El ejemplo, como decía Spurgeon, es más que las palabras. Las palabras se las lleva el viento, pero el ejemplo determina todo. Quiera Dios que cumplamos esta función para que no tengamos que enfrentar ese gran juez, ese día terrible, hermanos, ese día que nos presentemos y nos muramos y nos presentemos delante del gran yo soy. No vamos a hallar qué hacer, pero lo importante es lo que ahora estamos haciendo: perseverar y perseverar. Démosle un fuerte aplauso pues al Señor. Vamos a orar esta tarde, vamos a ponernos en pie, vamos a orar al Señor.